podría haber hecho esto. Este señor Godoy, tremendamente irresponsable, afirma, da por hecho, me acusa de delitos, ni siquiera de supuestos delitos, me pone delitos. Es por eso que ha sido sancionado y castigado, porque de alguna manera se tiene que poner un poco de orden en el país. Yo creo que el país está caminando por la senda del crecimiento. No crece 9-10% en ningún país. Ningún país es calificado como está siendo calificado el Perú. Hagamos un esfuerzo por mantener todo eso y comportémonos. Disculpa que le interrumpa, pero el tiempo nos va a ganar y quiero hacerle una pregunta respecto del expresidente Alejandro Toledo. Él se ha referido a usted como si haya sido un error haberlo convocado y que finalmente era una especie de topo del fujimorismo, alguien que lo había sembrado en su gobierno. Yo hubiera querido hablar... ¿Qué siente usted ante Yo hubiera querido hablar de cómo el Tribunal Fiscal demostró de que yo había pagado todos mis impuestos del Jaguar al que se refiere el señor Godoy, hablar de otros temas, no hablar de Toledo. Lamentablemente, Susana Villarán es la que sale mientras yo estoy de viaje a hablar de un juicio que yo tengo con ella. Yo no soy el que lo habla ella. Y ahora aparece Alejandro Toledo. Yo hubiera preferido no hablar de él. No hablar de él porque realmente me da lástima. Me da lástima, me da mucha pena, porque Toledo tiene diferentes discursos. Depende dónde está, con quién está y en qué estado está. Y lamentablemente, yo no quisiera opinar mucho por lo que ha dicho, pero decir que yo he sido sembrado por Fujimori y Montesinos en Perú Posible, cuando yo le puedo garantizar que era el primero en llegar al Congreso, el último en salir del Congreso, le dediqué mi vida a los 5 años que estuve en el Congreso, solo al Congreso y a trabajar por el país, a defender al presidente, a defender el gobierno, a defender la gobernabilidad. Yo le decía que no se enfrentara tanto al APRA porque lo podían vacar en cualquier momento, porque habían algunos elementos para hacerlo, y sin embargo, él persistía en enfrentarse. Lo defendí en todo. Le di gusto en todo lo que me pedía. Yo recuerdo que en 2 oportunidades sí, no me llamaba a Palacio, me llamaba a su casa, inclusive recuerdo un domingo, donde hay 2 oportunidades. Una cuando me pide y no le di gusto, no pude servirlo ni satisfacerlo porque se trataba de algo, de unas situaciones bien difíciles. Una me pide que no censure a Rospigliosi. Yo soy chiclayano. En Chiclayo habían muerto varias personas en las azucareras por negligencia de Rospigliosi. En Ilave había muerto una persona. En Arequipa había muerto, en el Arequipazo había muerto otra persona. Y todo esto fue responsabilidad de Rospigliosi. ¿Cómo podía? Y yo sabía del tema de los uniformes de la policía, cómo se robaron o se perdieron 15 millones de dólares. Porque eso lo investigué a pedido de Javier Velázquez Quesquén, que yo no quise hacerlo, pero me dijo, tú por ser textil lo tienes que hacer. Bueno, ese es el costo que estoy pagando. Pero le dije a Alejandro, discúlpame, pero no me pidas ese favor porque no te puedo dar hacer el favor. ¿Y cuál fue el otro favor que no le hizo? El otro favor que no pude hacerle fue cuando un domingo me llama por teléfono y me dice que vaya a su casa y me dice que urgente me organice para comprar el Canal 4. Y bueno, le dije, ¿pero de qué se trata? No, me dijo, mira, quien te va a dar toda la explicación es César Almeida. Anda a Indecopi y él te va a dar toda una explicación de cómo se va a hacer. Efectivamente, fui a hablar con César Almeida porque, lógicamente, como empresario me interesaba que un grupo de miembros de la Sociedad de Industrias pudieran comprar el Canal 4 en ese momento. Y se lo dije a él y se lo dije a Almeida, que siempre y cuando fueran un grupo de empresarios, para tener de alguna manera un canal para promocionar sus productos y defenderse también, porque acá nadie nos defiende el contrabando, nadie nos defiende todas las irregularidades que se cometen contra los trabajadores de las industrias pequeñas, medianas y grandes, o contra los empresarios también. Nadie los protege, ni al empleado, ni al trabajador, ni al obrero. Muy bien. Entonces le dije, el tiempo, por favor, la precisión. Le dije que no podía hacerlo porque cuando Almeida me explica cómo era la modalidad,
era ilegal. De alguna manera era robarse un canal. Y ahí fue donde dije, yo no entro en esto, yo no acepto esto, y cuando veo al poco tiempo que se vende el canal y en la forma como se quería hacer, porque querían quitarle hasta los sueldos a los trabajadores, le dije, no dije nada, ya les había negado a ellos participar. Simplemente inicié una investigación en el Congreso y ahí está en la Comisión de Defensa al Consumidor, como Indecopis inclusive se negó a enviarnos información. Vengo trabajando desde el año 2003 en todo esto, estoy recabando información y a raíz de la declaración que acaba de hacer Alejandro Toledo con respecto a mi persona, donde dice que se equivocó en escogerme para ir al Congreso, yo diría que sin querer exagerar mi comportamiento, me dio a agradecer no corresponderme de esa manera. Muy bien. Y a partir de ese momento estoy pidiendo toda la información, recopilando toda la información y consiguiendo mucha información que ya la venía haciendo desde el 2003 y después que salí del Congreso, a raíz de unos hechos que tengo con un diario que justamente se apoderó prácticamente del canal en condiciones que más adelante las podemos discutir porque creo que ya no hay tiempo. Nos ha ganado el tiempo, así es, señor Mufarech, le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Yo le agradezco y le reitero mi ferviente creencia en la libertad de prensa y de expresión. Muy bien. Es más, cuando se vea que se está violando los derechos de la... Estamos volando en tiempo. Al diario El Comercio yo le llevé 300 trabajadores de mi empresa y traje gente del Callao para protegerlos cuando en alguna época de la dictadura se quiso violentar al diario El Comercio. Ahí están las fotografías. Muchas gracias, Andrade, señor Mufarech. Y el señor Miro Quesada. Tenemos que hacer un corte y volvemos con lo último del programa.